Hola chicos y chicas, en este video vamos a ver las prácticas de la semana, ¿verdad? De español, matemática y sociales. Entonces yo les voy a ir leyendo las prácticas, ¿verdad? La pueden empezar desde hoy y durante la semana la vamos a ir revisando. Vamos a irla haciendo y vamos a irla revisando. ¿Qué tienen que hacer hoy? Bueno, empezar la práctica. Entonces, bueno, la primera parte es de matemática. Dice resuelva y coloque las siguientes operaciones, ¿verdad? Aquí tenemos una suma con cantidades decimales. Ustedes tienen que recordar, ¿verdad? Que la coma siempre va alineada. No se les puede olvidar este detalle porque si no está mal colocado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que es una resta, pero la cantidad que yo voy a restar tiene 3 decimales. Entonces quiere decir que aquí es importante colocar un 0. Recuerden ese 0 invisible que está a la par de los decimales, porque son infinitos. Aquí también van a tener que colocar un 0. Ustedes se fijan si es necesario o no es necesario. Y aquí también tenemos otra suma, ¿verdad? Es importante colocar la coma alineada, ¿verdad? Si no hay coma, ustedes podrían poner una coma y un 0 invisible para que se les haga más fácil colocarlo. Luego dice, escriba con cifra los números que corresponden a las siguientes cantidades. 1245,5 centésimas, 105,4802 10 milésimas, 12.325,233 milésimas, escriben la cifra, 1.402,8 décimas. Dice escriba con letra los siguientes números, ¿verdad? Estos no los voy a leer porque si no les estaría soplando. Entonces ahí ustedes escriben cómo se lee esa cantidad que está aquí. Dice exprese cada número en notación desarrollada como se muestra en el siguiente ejemplo. Ahora recuerden que la parte entera, que son las que ustedes siempre han visto, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón, eso va con mayúscula. Y para representar los decimales los vamos a escribir en minúscula. Vean aquí, 9 décimas, 0 centésimas y 8 milésimas. Y así lo van a hacer con las siguientes cantidades. Luego dice, exprese cada número en notación desarrollada como se muestra en el siguiente ejemplo. Aquí van a tomar en cuenta a dónde está colocado cada decimal, ¿verdad? Si el 9 está en los décimas, ¿verdad? Pues entonces es 0,9. Luego dice que es un 0, pero ustedes podrían hacerlo así, 0,00. Y luego el 8 que está en las milésimas, entonces sería 0,008, ¿verdad? Cuando ustedes lo van a descomponer, siempre igual tiene que quedar colocado según su valor posicional. ¿Ok? Entonces se fijan dónde está colocado y rellenamos con ceros, ¿verdad? Agregamos los ceros necesarios. ¿Ok? Lo mismo para las siguientes cantidades. 9.876,345 milésimas. Recuerden ustedes que yo lo leo según el último decimal que tengo. 56,709 milésimas, 0,8976 10 milésimas, 0,87 centésimas y 734,7 décimos. ¿Okay? Entonces ustedes lo descomponen según este ejemplo que está aquí. Luego dice, escriba el nombre de cada polígono, ¿verdad? Escriben el nombre, triángulo, cuadrado, pentágono. Y luego dice que escoja 2 polígonos, o sea, solamente 2 de estos que están aquí. Con una regla van a calcular el perímetro. ¿Qué teníamos que hacer para calcular el perímetro? Bueno, primero, en este caso, medir cuánto mide cada lado, ¿verdad? Medir cuánto mide cada lado. Ahora bien, como son polígonos regulares, pues todos sus lados miden lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo mido aquí este pentágono, ¿verdad? Tiene 5 lados, puede ser que este lado me mida, no sé, vamos a decir que mide 2. Entonces, como el perímetro es la suma de los lados, pues tengo que sumar 5 veces 2. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 para calcular el perímetro, ¿verdad? Que es el total de la suma de los lados. Van a escoger solamente 2 y van a calcular ese perímetro con la regla.
Luego dice, clasifique los siguientes polígonos en regular o irregular, cóncavo o convexo, ¿verdad? Recuerde, regular son todos los ángulos y lados iguales. Irregular, no todos los ángulos y lados son iguales. Cóncavo posee diagonales al exterior de la figura. Y convexo, todas las diagonales van a ser interiores. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Bueno, van a seguir como el ejemplo. El primero era un triángulo. Y resulta que el triángulo es regular y convexo. El segundo, ustedes me van a decir, es un cuadrado. ¿Será regular? ¿Será convexo? ¿Será irregular o será cóncavo? Y así sucesivamente con las 7 figuras que hay aquí. Las 8 figuras que hay aquí. Solamente que 2 ya ustedes la tienen resueltas. Luego dice, con el uso de una regla y transportador, construye y dibuje lo siguiente en su cuaderno. Un polígono que tenga 5 lados que sea irregular y cóncavo. Un polígono que tenga 4 lados que sea convexo y regular. Aquí solamente hay una opción para poder hacer ese polígono, que sería un cuadrado, ¿verdad? Y el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Luego dice que tienen que hacer un ángulo de 130 grados, como lo vimos con el transportador, construirlo. Según su amplitud se clasifica como obtuso. Luego tienen que hacer uno de 45 y decirme cómo se clasifica ese. Uno de 90 y contarme cómo se clasifica ese. ¿Okay? Recuerden que ahí estaba obtuso, agudo, recto, cóncavo, completo, llano. ¿Okay? Luego teníamos los triángulos. ¿Verdad? Aquí tenemos 7 triángulos, están enumerados. Y ustedes lo van a clasificar según sus lados y ángulos. Entonces, por ejemplo, el primero, pues tiene todos sus lados iguales. Y como tiene todos sus lados iguales, es equilátero. Y sus ángulos también son todos menores a 90 grados. Entonces es un acutángulo. Luego se fijan en el segundo, ¿verdad? ¿Cuántos lados iguales tiene? ¿Verdad? Eso me lo va a decir las rayitas. Vean que este tiene 2 ángulos con la misma rayita, entonces tiene 2 lados iguales. Ustedes me van a decir cómo se llama. Y también se van a fijar en los ángulos. Aquí resulta que los ángulos, ¿cómo son? Pues igual, todos menores a 90 grados. Y así sucesivamente con el tercero. El tercero dice que tiene los 3 lados diferentes. Tiene los 3 lados diferentes. Y al parecer también tiene sus ángulos menores a 90 grados. Luego este dice que tiene 2 lados iguales, ¿verdad? Pero tiene un ángulo recto. Este dice que tiene sus lados distintos, ¿verdad? Todos sus lados distintos. Tiene un ángulo recto también. Este tiene un ángulo obtuso igual que este que está aquí, ¿verdad? Y sus lados diferentes. 2 lados iguales y este tiene sus lados diferentes, el número 7. Entonces ustedes se van a fijar muy bien, ¿verdad? Según sus lados o según sus ángulos y me lo van a clasificar, ¿verdad? Recuerden que según sus lados teníamos equilátero, isósceles y escaleno y según sus ángulos acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Luego dice clasifique los siguientes cuadriláteros en paralelogramos y no paralelogramos. Entonces ustedes se fijan, bueno, cuadrado será paralelogramo o no paralelogramo. Bueno, yo voy a poner que es no paralelogramo. Entonces ustedes rellenan ahí el cuadrito. Luego dice clasifica los siguientes ángulos según su amplitud. Agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo, completo. Se fijan, ¿verdad? En el ángulo. Este ya está clasificado, es un ángulo recto. Mide 90 grados. Van a escribirlo también. ¿Cuánto mide? ¿Verdad? Si mide más de 90, si mide menos de 90, si mide 90, si mide 360, si mide 180. Eso también lo vamos a poner ahí. Luego dice, resuelva el siguiente reto matemático. Averigüe cuánto mide los ángulos faltantes. Y recuerden, ¿verdad?, que los ángulos internos de un triángulo, los 3 ángulos que tiene un triángulo miden 180, sumando los 3. Y un ángulo llano mide 180 grados. Entonces, bueno, aquí hay 2 figuras. La primera dice que tiene 3 ángulos, pero me falta averiguar cuánto mide este de la X. Este problema también lo habíamos hecho en clase. Okay, 50, 70, ¿cuánto me falta aquí para llegar a 180? Ustedes me lo van a decir. Aquí, en el segundo,
Tengo 90, tengo 45, bueno, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180, verdad? Para que los 3 me sumen 180. Y aquí ustedes ven, tengo un ángulo llano, 45, y este B también me hace falta. ¿Cuánto me dirá ese ángulo? El ángulo llano también medía 180. Entonces, ¿verdad? ¿Cuánto me falta de 45 para llegar a 180? Eso es lo que mide ese ángulo B. Ustedes me van a contar ahí. Luego tenemos la práctica de español, ¿verdad? Recuerden que vimos los adjetivos de una o dos terminaciones, ¿verdad? Si yo decía bonito o bonita, ¿verdad? Tenía uno tanto para masculino como para femenino, entonces era de dos terminaciones. Pero por ejemplo, si yo decía feliz, él está feliz, ella está feliz, me sirve tanto para masculino como femenino, o sea, solamente ocupo uno, o sea, es de una terminación. Tenemos triste, inteligente, ruidoso, ruidosa, estudioso, estudiosa y responsable. Entonces ustedes clasifican ahí con una X cada uno. Luego dice, lea las siguientes oraciones y clasifique tomando en cuenta los grados del adjetivo, positivo, comparativo y superlativo. Señale cuál es el adjetivo en cada oración. Entonces, por ejemplo, la primera dice, la manzana es roja. Según su grado es positivo, ¿verdad? Solamente estoy dando un único adjetivo, ¿verdad? No lo estoy minimizando o maximizando. Y el adjetivo es roja, ¿verdad? ¿Cómo es la manzana? Pues roja. Dice, el bosque es más silencioso que la ciudad. Aquí estoy comparando. Entonces, bueno, ustedes me dicen cuál es la clasificación y cuál sería el adjetivo. El león es peligrosísimo, el celular es más pequeño que la computadora, el gato es menos juguetón que el perro y la mariposa es muy bella. Dice, escriba falso o verdadero para cada afirmación. El mapa mental es una técnica que permite organizar y representar la información, falso o verdadero. Escriben una F si es falso o una V si es verdadero. Con dos palabras simples formamos una palabra compuesta. Bueno, escriben falso o verdadero. Las historietas solamente poseen dibujos y viñetas. Escriben falso o verdadero. Las historietas son narraciones con textos breves y dibujos. Escriben falso o verdadero. Dice, las determinantes son palabras que acompañan el sustantivo, falso o verdadero. Una lluvia de ideas es una herramienta que nos permite conocer ideas acerca de un tema, falso o verdadero. La noticia es un tipo de texto que informa hechos actuales, falso o verdadero. Dos elementos de una noticia son el titular y el cuerpo, falso o verdadero. Luego tienen que hacer esta comprensión de lectura. Dice, realiza la siguiente comprensión de lectura. Los girasoles. Los girasoles son flores hermosas y también son plantas muy útiles. Por este motivo, los pueblos indígenas de América las consideraban plantas sagradas. Los girasoles han sido cultivados con diferentes motivos. Para producir aceite, medicinas, alimentos, tinturas y además para ser usados como adornos. Actualmente se usan para hacer aceite y comida para mascotas. Sus semillas, llamadas pipas, son frutos secos que se pueden comer solos o en ensaladas. La planta del girasol vive solo un año, pero deja miles de semillas que se pueden plantar al año siguiente. Otra de sus características es que la flor siempre mira hacia donde está el sol. Así en la mañana se orienta hacia donde sale el sol y luego va girando hasta que queda mirando hacia el lugar donde el sol se pone. Entonces tienen que responder estas preguntas. ¿Por qué los pueblos indígenas consideraban que los girasoles eran plantas sagradas? ¿Qué son las pipas y para qué sirven? ¿Cómo se produce la planta del girasol? ¿Hacia dónde gira la flor de esta planta? En este texto no se dice que los girasoles son hermosos, útiles, plantas o amarillos. ¿Cuál es el que no se dice? Y completar, el girasol se usa para, o sea, los usos del girasol. Entonces completan ahí con los usos. Luego dice cuál número y género poseen los siguientes adjetivos. Recuerden que el género es masculino o femenino y el número es plural y singular, entonces ustedes completan ahí. Bonito, bueno, es masculino, singular. Ahora, podría ser que algunos adjetivos tengan los dos géneros, que nos sirvan para los dos géneros. Porque recuerden que hay adjetivos de una sola terminación, entonces nos podría servir para los dos, masculino y femenino. Luego dice del siguiente texto, encuentre los determinantes y clasifíquelos. Un grupo con numerosas personas se paró cerca de mi casa. Tu padre se asomó a la ventana para ver si esas personas necesitaban alguna cosa. Un grupo de 3 mujeres pidió un poco de agua pues llevaba mucho tiempo caminando. Otras se dirigieron al bar de la plaza y las primeras que llegaron se sentaron en unas mesas que había en el centro.
Llamó también nuestra atención el hecho de que no hubiera en aquel grupo ningún niño, mientras un numeroso grupo de hombres descansaban sentados alrededor de la fuente, pero ninguno decía nada. Entonces ustedes se fijan cuáles pueden ser artículos definidos, posesivos, demostrativos, numerales y artículos indefinidos. Y los clasifican en ese cuadrito. Luego tenemos ese cuestionario, ¿verdad? Muchos de ustedes me preguntaron que cuál era el cuestionario. Es este. Este es el cuestionario del que me envían foto para completar los trabajos autónomos y ese 20%. Entonces dice, señale y ubique las regiones socioeconómicas de Costa Rica. Agregan el nombre nada más. Resuelva la página 112 y 113 del libro, ¿verdad? Eso les va a ayudar también para repasar la materia. ¿Cómo se define una región socioeconómica? ¿Cuántas regiones socioeconómicas existen en Costa Rica y cuál institución se encargó de establecer esa división? Explique brevemente, ¿verdad? Brevemente es con pocas palabras, con pocas oraciones, ¿verdad? Pero que se entienda. ¿Por qué fue necesario establecer una nueva división en regiones socioeconómicas? Menciona los 3 tipos de regiones socioeconómicas que existen en nuestro país. Explique los 3 criterios que existen para definir una región socioeconómica. ¿A qué se refiere el índice de desarrollo social? ¿Cuál es la región socioeconómica más poblada del país? ¿Cuál es la región socioeconómica menos poblada del país? ¿Cuál es la región socioeconómica más grande del país? ¿Cuál es la región socioeconómica más pequeña del país? Cuando digo más grande y más pequeña me estoy refiriendo al tamaño del territorio. ¿Cuál es la región socioeconómica con menor índice de desarrollo social del país? ¿Cuál es la región socioeconómica con mayor índice de desarrollo social del país? Mencione 2 regiones socioeconómicas que pertenezcan a una zona rural. Mencione 2 regiones socioeconómicas que pertenezcan a una zona urbana. ¿De dónde proviene el nombre de San José, Heredia, Cartago y Alajuela? ¿Cuál fue la primera capital del país? Dice, ¿cuál región socioeconómica se convirtió en un centro de tránsito entre Nicaragua, Costa Rica y Panamá? ¿En cuál región se dio la actividad bananera de Enclave? ¿En cuál región se estableció la villa de Guanacaste? ¿En cuál región existen varias zonas francas donde se encuentra la Intel Corporation? ¿En cuál región? Vamos a ver, ¿en cuál región se fundó San Isidro del General y San Vito de Yaba? ¿En cuál región se fundó Villa Bruselas y cómo se llama actualmente? ¿Cuál es la historia del nombre de Punta Arenas? ¿Cómo se originó ese nombre de Punta Arenas? ¿Cuál es el principal puerto de Costa Rica desde 1814 y por qué? ¿En cuál región se encuentra el monumento al combate de Sardinal? Mencione un poco la historia. ¿Para qué sirve el embalse del Arenal creado en 1979? ¿En cuál región llegó Cristóbal Colón en 1502? ¿En cuál región se da el cultivo de cacao? ¿Se dio el cultivo de cacao matina? Y explique la relevancia, o sea, la importancia de las construcciones ferroviarias en la región Huetar Caribe, región Brunca y región Central. ¿Verdad? En esas regiones nos hablaban de esas construcciones ferroviarias, ¿verdad? De la línea del tren. Entonces ahí me cuentan un poquito por qué son importantes esas construcciones, por qué fueron importantes. Y lo último es hacer este cuadro comparativo que les va a ayudar a estudiar. ¿Verdad? Tenemos 6 regiones, Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacífico, Central y Brunca. Van a escribir cuál es la cabecera de cada uno y 2 características principales. El libro trae muchísimas, ¿verdad? Ustedes solamente van a escribir aquí 2. Yo aquí escribí 2. 2 aspectos sobre el relieve, ¿verdad? Los que ustedes consideren más importantes. Yo puse aquí en la región central se encuentran los cerros de Ochomogo, se ubica la depresión tectónica central y 2 aspectos sobre la agricultura y la ganadería, bueno, cultivo de café y ganadería lechera. Ven que solamente tienen que escribir 2 de cada una. ¿Y cuál es la cabecera? Entonces con cada una de esas regiones ustedes van a buscar 2 aspectos de cada uno. Y eso sería la práctica semanal. ¿Qué quiere decir semanal? Como la vez pasada. Tienen toda la semana para irla resolviendo. Y durante las otras videoconferencias la vamos a ir también resolviendo y revisando y atendiendo las dudas que ustedes tengan. Entonces a partir de esta semana ustedes pueden, a partir de hoy, pueden empezar con esa práctica. Entonces cualquier duda o comentario lo vamos a ir viendo en videoconferencia.
Entonces, eso sería por hoy, chicos. Cualquier duda, entonces me escriben y lo vemos en las videoconferencias. Chao, que estén muy bien.